Pero hay que volver a los temas, y está en línea Axel Kicillof, que en estos 2 años ha sido, me parece, el referente más importante fuera de Cristina Fernández de Kirchner, y lo notable es que sea un ex ministro de Economía, siempre tan denostados, siempre tan mal recordados, porque en algún momento le va mal a los ministros de Economía, y Axel Kicillof cada día consiguió un márgenes de respeto que superan ampliamente la media de los habituales ministros de Economía que podemos recordar. Además, ocupando un lugar en la historia política y económica de la Argentina, donde el poder político manejaba el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía era un apéndice, un anexo, un colaborador de las políticas públicas que se dictaban desde la Casa de Gobierno, y no al revés, como durante casi todo el neoliberalismo. Se ha movido muchísimo, ha estado en contacto permanente con la gente en plazas y teatros y lugares de toda la República Argentina en estos 2 años, como debe ser. Yo creo que el cuerpo a cuerpo es muy, pero muy importante, y Axel Kicillof lo ha hecho. Además me gusta mucho cuando me encuentro con algún exalumno tan joven como es Kicillof. Los alumnos te hablan como si te estuvieran hablando, qué sé yo, de Zaffaroni, de profesores con muchísima, de Julio Mayer, y estamos hablando de un muchacho finalmente, como es Axel Kicillof, por lo menos visto desde mi edad. Bueno, Axel, lo estuve viendo en televisión, que charlaba con mucha gente, y digo, ¿qué estará diciendo? Porque nosotros naturalmente no tenemos el volumen puesto, estamos mirando Crónicas, C5N en este momento, y de vez en cuando hacemos un zapping. ¿Qué le ha dicho a la gente con el saludo cordial? Buen día, Axel. Sí, no, la verdad que buen día, ¿cómo anda? Muchísimas gracias por las palabras. La verdad, un gusto hablar con ustedes, y me parece que es un momento donde creo que una apuesta política de un sector de la oposición, digamos, lo que es el Frente para la Victoria, rinde fruto también, porque me parece que durante 2 años muy duros, muy llenos de novedades, la mayoría de ellas malas en el terreno, obviamente, de la política económica, de los resultados de esas económicas en el plano social, pero también en la cuestión política, de las libertades, del Estado de Derecho. Han sido 2 años muy duros para la Argentina, que de alguna manera los viene a coronar estas contradicciones, esta discusión, si es democracia, no es democracia, que han estado ocurriendo. Yo creo que hoy me tocó entrar a un congreso, aproximarme a la zona, que es una zona de guerra, Víctor Hugo. Está militarizado, pero con una cantidad de efectivos de gendarmería contra armados circulando por la zona. Es una zona militar. Y en el medio de esa zona, enclavado en esa zona, está el Congreso de la Nación, donde teóricamente, libremente, se expresa nuestra democracia y la voluntad de la ciudadanía. Pero la voz de la ciudadanía no puede estar presente, porque ayer una marcha pacífica multitudinaria de organizaciones sociales en contra de este proyecto se encontraron de frente con la gendarmería, que terminó pegándole a diputados de la Nación. Yo me permito hacerlo porque a veces se pierden estas medidas históricas, pero lo que hubiera sido el grupo político de Macri durante nuestro gobierno, si alguna fuerza de seguridad le tiraba un perro encima, o golpeaba o empujaba a diputados y diputadas del Congreso de la Nación. Nosotros tuvimos muchísimas marchas en contra de nuestro gobierno, no hubo un solo hecho de violencia, menos todavía esas marchas que eran, bueno, los cacerolazos, lo que uno quiera, pero lo recuerdo simplemente para decir que esto no es una provocación de la gente hacia el gobierno, sino del gobierno hacia la gente. Por supuesto. Por eso han militarizado. Esto es un gobierno muy provocador, Axel. Tengamos en cuenta lo que dijo, escúchelo por favor, Marcos Peña, el 31 de julio del 2017, es decir, antes de las elecciones. La capacidad para mentir es un motivo de indignación cuando uno se da cuenta de la mentira. Escúchelo, por favor. Hablando en estas horas de una posible reforma jubilatoria. No hay un proyecto, porque lo que hay es una ley, que fue la ley de reparación histórica, que creó, digamos, la necesidad de una comisión de notables para que para el 2019 surja una propuesta que sea una política de Estado, en todo caso, para ver si hay que reformar el sistema previsional o no, y cómo. No hay ninguna razón para tener miedo, no hay nada inminente, no hay ninguna cosa que se haya a hacer unilateralmente. Lo que hay que discutir estructuralmente es cómo nos organizamos las próximas décadas. Bueno, con mentirosos así es muy difícil, además, dialogar, porque este tipo está dialogando, pero está mintiendo. ¿Y cómo se hace? La realidad es que el 31 de julio le mentían a la gente que no iban a hacer esto, pasan las elecciones y lo hacen. Bueno, mira, Víctor, yo creo que
estamos un poco explorando de una manera muy penosa lo que serían los límites del sistema democrático, porque que haya represión, que haya muertos, que haya presos políticos, que haya un sistema judicial actuando como una mano de persecución a los opositores del gobierno, todas esas cuestiones de democrático no tienen nada. El hecho de estar en una democracia no se agota ni se cumple con el requisito de que haya elecciones cada 4 o cada 2 años. Es mucho más, también tiene que reinar la libertad de expresión, y hemos visto lo que está pasando a nivel de los medios, que es la voluntad y la intención del gobierno. Hemos visto también, incluso en el plano de los empresarios, como a algunos de los amigos del gobierno se les perdona, se les da, se les transfiere, y a los que no están de la vereda del gobierno no los apoyan, no hacen lo que ellos quieren, los castigan, les cambian las reglas de juego, a una misma empresa le dan o no le dan facilidades, planes de pago. Bueno, es una cosa que además ocurre a la vista de todo el mundo. Y por otro lado, esto que oíamos de Marcos Peña, que yo lo recordaba que había dicho también que no iba a haber una reforma laboral, pero es muy alevoso y también pretensión, algo que es, incluso aunque no esté consagrado por la ley, porque no hay una figura que se llame estafa electoral en el Código Penal argentino, pero la verdad que es un contrato social que está por detrás del hincho democrático. Si uno vota a un gobernante que viene y explica qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer, y después, poco después de votarlo, resulta que todo eso era mentira, y ya ocurrió con este gobierno, que es lo que después tuvieron que convertir en excusas de la pesada herencia, después vamos a lograr salir de esto, de la lluvia de inversión en el segundo semestre. Fueron todas excusas porque el gobierno llega en 2015 con grandes mentiras, no vamos a devaluar. Y ahora lo reiteraron. Hay una cosa, Axel, interesante de preguntar. Usted estaba el día que Carrió, era en febrero, de este año que se está terminando, cuando Carrió dijo que se comprometía a que se mantuviese la actual ley de actualización. No estaba... Bueno, escúchela entonces. Sí. Si lo que está diciendo la oposición es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por haber modificado la ley. Y me comprometo, y nos comprometemos, a que impere la actual ley de actualización. ¿Qué me dice? No, bueno, mirá, yo creo que han pasado varias cosas si uno analiza brevemente las postales de lo que viene ocurriendo desde las elecciones, ¿no? Desde que se conoció el resultado de las elecciones. Poco después vino una reunión de Macri en el Centro Cultural Kirchner con gobernadores, empresarios, donde anunció lo que él denomina reformismo permanente, una cosa así, que es el ajuste permanente, y que es que ganada la elección, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, con un resultado que yo podría discutir un largo rato si fue tan favorable para el gobierno como ellos dicen, porque la verdad que en todo el proceso democrático de la Argentina es el tercer peor resultado de una elección de medio término de un gobierno nuevo, o sea que tampoco, pero bueno, lo leyeron como un triunfo, lo leyeron como un cheque en blanco, como una legitimación de las políticas que querían hacer, pero que no habían anunciado en las elecciones. Poco después de eso presentaron proyectos de reforma laboral, que es bajar los salarios, de reforma previsional, que es bajar las jubilaciones, un proyecto de reforma tributaria, que es cobrarle menos impuestos a las empresas grandes, al capital concentrado, y más impuestos al consumo. Y bueno, y con esto nos vinieron a pechar acá al Parlamento, que había que aprobarlo antes de fin de año, que era casi imposible, llaman unas extraordinarias, y yo creo que día con día que va pasando, si bien el dispositivo comunicacional está actuando, también se le va de alguna manera cayendo el traje, la máscara, el maquillaje y la careta, porque tratar de disfrazar el hecho de sacarle en el próximo aumento que le toca a los jubilados por derecho, por ley, y que según nuestra Constitución los derechos sociales son progresivos, tienen que mejorar cada vez, por eso la discusión de constitucional, les tocaba un aumento de casi el 15%, y el gobierno presenta una fórmula donde ese aumento iba a ser del 5%, o sea, les iba a manotear 10 puntos de aumento con la situación que están viviendo los jubilados que todos conocemos. Después esta fórmula va al Senado y se convierte en 5,7%. No se pueden disfrazar de nada, entonces empezaron, no se puede calcular, es muy difícil, los beneficia después. Bueno, invento, está quebrado el sistema, que lo están quebrando ellos, porque al mismo tiempo quieren votar el desfinanciamiento del sistema previsional, que no mientan más porque quieren bajar las contribuciones patronales, que es la forma de quebrar el sistema, y es una profecía
autocumplida. Axel, le voy a pedir al equipo de producción que le envíe, si usted nos dice el mecanismo, un mail, porque la gente, y ahora lo voy a leer en un ratito con Gustavo Campana, un mail en el cual me dan los datos como respuesta a los números que el gobierno quiere manejar. Es muy interesante, seguramente usted lo sabe o lo tiene en el aire, pero ahí está el número por número escrito y es muy valioso. Como siempre, muchas gracias. Bueno, encantado, Víctor Hugo, mándenme, yo le contesto con cuál es, porque tengo también, bien, obviamente me toca todos los cálculos hechos, pero es cierto que se ha despertado una campaña insólita que incluyó la refundación de las matemáticas, esto de le van a sacar plata pero no pierden poder adquisitivo, o del ministro de Economía que dice no puedo calcular la fórmula, es muy compleja. Bueno, son cosas muy gruesas, ¿no? Qué bien estaba el ministro de Economía haciendo un bolito en TN, y qué incómodo es tenerlo ahora al frente de la economía, o que bien estaba como asesor de Naidenov en el Senado porque captaba de todos lados, pero como ministro de Economía diciendo la palabra ajuste desembosadamente en cualquier momento del discurso no es fácil de sobrellevar. Pero esto va por mi cuenta, le mando un saludo muy cordial, Axel. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande, y ahora la producción le paso mi registro. Axel Kicillof.